Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que nos mandas valorar los bienes de este mundo según el criterio de su ley, al celebrar la fiesta de San Francisco de Borja como siervo fiel y cumplidor, enséñanos a comprender que nada hay en el mundo comparable a la alegría de gastar la vida en tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías. Esto dice el Señor del universo: vendrán igualmente pueblos y habitantes de grandes ciudades, e irán los habitantes de una y dirán a los de la otra: subamos a aplacar al Señor. Yo también iré a contemplar al Señor del universo. Y vendrán pueblos numerosos, llegarán poderosas naciones, buscando al Señor del universo en Jerusalén y queriendo aplacar al Señor. Esto dice el Señor del universo: en aquellos días 10 hombres de lenguas distintas de entre las naciones se agarrarán al manto de un judío diciendo: queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Palabra de Dios. Dios está con nosotros. Él ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob, que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Dios está con nosotros. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis bienes. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Dios está con nosotros. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Dios está con nosotros. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Hemos escuchado el Evangelio y un poco el porqué. Jesús les puso el mote a Santiago y Juan de Boanerges, hijos del trueno, porque eran tremendamente, vamos a decir, primarios, fogosos en aquel momento, cuando en una aldea de samaritanos, que en aquella época era algo normal, porque se llevaban muy mal con los judíos, ni siquiera se saludaban, no los recibieron. Ellos tomaron tan mal que querían hacer que bajase fuego del cielo para que acabase con todos ellos. Sin duda Jesús les regañó y les diría: no estáis entendiendo nada, o sea, todo lo que estoy explicando de toda la misericordia, que somos hermanos, que hay que comprender, que hay que
no estáis entendiendo nada, ¿cómo voy a hacer bajar fuego del cielo para achicharrar a todos estos pobres samaritanos? Un poco es lo que vemos. ¿Por qué? Jesús va educando poco a poco también a sus discípulos. Ellos van aprendiendo, pero como es normal, no saben todo desde el principio, y más o menos Jesús, con distintos momentos de la vida, les va haciendo entender este tipo de realidades, hasta el punto de que ellos acaban entendiendo perfectamente aquello que Jesús les había querido transmitir. Hoy celebramos la memoria de San Francisco de Borja, vamos a decir, un santo que fue de los primeros jesuitas. Él, en concreto, era de una familia importante, muy grande de España, gente muy importante, gente que tenía un nivel aristocrático altísimo, estaban en la corte, se codeaban con los más importantes de la época, y en concreto él tuvo una fuerte conversión, un fuerte impacto, viendo, ahora no me acuerdo quién era, una princesa o una reina que había muerto. Una que, digamos que en la vida había sido, era muy guapa. Entonces, cuando vio el cadáver, ya muy feo, mal, digamos, el cadáver, le impactó y le hizo reflexionar sobre lo pasajero de las cosas de este mundo. Digamos que un error sería despreciar las cosas de este mundo porque han sido hechas por Dios y quiere que las apreciemos, y que las utilicemos y que las disfrutemos. Pero el otro es vivir las cosas de este mundo como si fueran eternas o fueran las últimas o fueran las más importantes o únicas, es decir, caer en una especie de materialismo. Y aquel momento le hizo reflexionar de tal manera que le cambió su vida. Luego fue jesuita y fue uno de los sucesores de San Ignacio al principio, digamos, de los jesuitas. Tuvo una importancia grande, o una relación grande, Francisco de Borja con el País Vasco. Una relación muy grande, porque hasta el punto de que le llegaron a llamar apóstol de las Vascongadas. Él, primera misa, dio, no sé si fue en Vergara o algo así, y al principio iba con un traductor, tenía uno, por lo menos que fue un tipo, el padre Ochoa, le hacía de traductor. En aquella época en los pueblos la gente no sabía castellano, salvo aquellas personas, digamos, pues que tenían mayor grado de estudios o habían estado en otros sitios, pero la gente no sabía castellano. Entonces le traducía los sermones el padre Ochoa a Francisco de Borja para que la gente pudiera entender, y tuvo un éxito grandísimo. Hubo un caso famoso que fue Oñati, en el que faltaba el traductor, pero aún así Francisco de Borja empezó a hablar con tanta emoción que, aunque no lo entendían, hubo muchísimas conversiones porque veían qué ilusión tenía hablando Francisco de Borja. Luego llegó incluso a aprender bastante euskera, a ser capaz incluso de comunicarse en euskera en aquella época, en el siglo XVI, llegó a aprender para poder ser apóstol. Pero en cualquier caso, digamos que nos da un ejemplo grande Francisco de Borja de la importancia que tiene el acercarse a los demás, el conocer otras realidades y el tratar sobre todo, porque sobre todo le movía todo ello, ese celo apostólico de propagar el Evangelio de Jesús, hacer conocer en todo tiempo y lugar a todo tipo de personas aquello que él sentía en aquel momento tan fuerte en su corazón. Le pedimos que a nosotros también nos haga tener esa estima grande de los bienes espirituales, la estima también grande de los bienes de esta tierra, pero de una forma relativa, no absoluta, y también ese celo grande de propagar y compartir aquello que nosotros vivimos como un gran tesoro. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por los misioneros que están en distintos lugares del mundo, para que Dios les dé fuerza para que su testimonio llegue a muchos corazones. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por el Papa, el sínodo que va a tener lugar el
breves para que todo ello haga un bien grande a la Iglesia, de refuerzo, de renovación. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se obra para nosotros la fuente de toda bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Jaume Cora Bielzak, Escarrac Janduico, Jaumarín. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres, de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la mirada cuando nos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han vuelto en tu misericordia, líbranos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jakitaja goiko alguztu horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta gintzak guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerana, santu izan zure izana, etorrei zure eguna, egin beri zure eguna, zeruan bezala gure egin. Eman duzu gaur, egunon dakaroia, barkatu gure zorrak, gure líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor.
eta zaintzapena jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte, jaun den batean.